Estamos viendo la visión 2019 para nuestra iglesia Gente de la Roca. Acompáñenme, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. A ver, léelo conmigo ahí lo que dice. Bueno, regrésamelo. Ahí está. ¿Qué dice la visión 2019? Promesas cumplidas. ¿Por qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 1, 20? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que es eficaz para guiarnos, para darnos vida. Te decimos bienvenido, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer este año en nuestras vidas. Caminamos por fe y no por la vista y creemos en ti, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, los que están de acuerdo dicen amén. Pues hoy, aprovechando que es primer domingo del mes, vamos a iniciar una nueva serie que se llama Tomando tu promesa. Tomando tu promesa. No sé si alguien me puede ayudar a cerrar la puerta acá atrás, por favor. Tomando tu promesa. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado una promesa. ¿Cierto o no? Tal vez estás en la etapa de decir, estoy aprendiendo de lo que es mi promesa. Yo sé lo que es que Dios habló en mi corazón. O todavía estás esperando que Dios lo revele a tu corazón. ¿Cuántos de ustedes están en una de esas etapas? ¿Sí? Y hace 8 días, algunos de ustedes recibieron por la primera vez una promesa de Dios, ¿cierto o no? Ahora, ¿qué hacemos con ello? Pues durante este año y específicamente esta serie, este mes que vamos iniciando, como iglesia tenemos una promesa, como una AR, la Comisión del Calvario de México, tenemos una promesa, como pastor o la familia pastoral, mi esposa y yo y mis hijos, sentimos que tenemos una promesa que viene de Dios para nosotros. Entonces yo quiero que ustedes tomen su Biblia, tomen una libreta y lo van anotando, ¿sí? Hoy mismo, empieza a anotar. Si tú ya tienes la promesa que Dios ha hablado en tu corazón, en tu libreta, anótalo. Pon la fecha, primer domingo, hoy es ¿qué? 3 de febrero 2019. Mi promesa es, y lo anotas ahí. ¿Sí? Cualquier cosa que Dios ha puesto en tu corazón, anótalo. Veo como 4 personas anotando. Bueno, lo van a hacer después. ¿Sí? Anótalo. Créelo. ¿Por qué? Cuando lo empezamos a declarar, cuando empezamos a leer, ¿qué dice Habacuc 2:2? Pon la visión, léelo, ¿sí? Habla acerca de ello para que la visión se quede ahí enfrente de tus ojos todos los días. Anótalo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Nosotros como iglesia tenemos una promesa y yo lo he puesto allá en la pared de allá atrás con gráficos, con palabras, con visión. Tenemos otra promesa de hacer discípulos y están los pasos del discípulo. Tenemos nuestra visión, la promesa de Dios para nuestra iglesia en la entrada, el versículo Mateo 7:24 está ahí frente de nuestros ojos, ¿cierto o no? Yo en mi casa también tengo cosas puestas ahí para que lo veo. Es muy importante y más durante esa serie. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo le da revelación y conocimiento y sabiduría de cómo lograr y caminar y tomar esa promesa. Amén. Nosotros creemos que la palabra de Dios nos enseña a caminar por fe. ¿Cierto o no? Esa serie vamos a ver esto. Laura lo dijo hace 8 días. Este es el año de caminar por fe. Caminar en obediencia sí, pero vamos a desarrollar esa área de la fe sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios hace milagros hoy día? ¿Sí? Ese miércoles, invita a alguien que está enfermo. Primer miércoles de cada mes tenemos noche de Santa Cena y sanidad. Hemos visto personas que caminan milagrosamente. Sí, hemos visto personas que Dios les sana del cáncer, diabetes tipo 1 y muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, caminamos por fe y no por la vista, pero tampoco, no solamente es una fe ciega. Yo creo que la palabra de Dios nos da, su palabra es concreto, eficaz, un fundamento para que podamos decidir y tomar decisiones sólidas, pero en fe. ¿Están conmigo? Y eso es lo que quiero enfocarnos en tomando tu promesa.
Cuando estudiamos la palabra en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, aprendemos que hay 4 etapas, lo que nos enseña la Biblia acerca de la vida espiritual o la vida de caminar por fe. Cada persona se encuentra en una de esas etapas hoy mismo. ¿Cuándo? Ok, entonces vamos a tomar cuenta de eso. 4 etapas y cada uno que estamos presentes, también saludamos a los que están viendo por video. Bienvenidos a Gente en la Roca. Cada uno que estamos viendo, escuchando esa palabra, estamos en una de las 4 etapas espirituales en nuestra vida. Primero es Egipto. Segundo es el Mar Rojo. Tercero es el desierto. Y cuarto es la tierra prometida. ¿Qué representa cada una de esas etapas? ¿Sí? Yo les dije, cada uno de nosotros nos encontramos en esas etapas, una de esas etapas. Tiene un significado actual cada etapa o el proceso de caminar por fe, proceso de Dios en nuestras vidas para hoy. ¿Qué quiere decir? Número 1, Egipto. ¿Egipto qué es? ¿Cuántos de ustedes conocen su Biblia, conocen el Antiguo Testamento? ¿Qué representa Egipto para el pueblo de Dios? Esclavitud. Nos dicen las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. Romanos 6, 20 a 21. Cuando eréis esclavos del pecado, eréis libres con respecto a la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando estamos atrapados o cuando estamos viviendo en esclavitud del pecado, no hay justicia en nuestras vidas. ¿Sí? 21. Porque fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Cuántos de ustedes tienen o deben tener vergüenza de cómo éramos? ¿Sí? Punto aparte. Si no te da vergüenza del pecado, sigues en la esclavitud. Porque el fin de ellas es la muerte. Nos dice aquí Pablo que esa etapa de la vida espiritual hay muchas personas. Jesús mismo después dice en muchas enseñanzas en los evangelios que la mayoría de las personas hoy día tristemente están en esa etapa. Porque ancho es el camino a la muerte, a la destrucción, y angosto es el camino a la vida. Quiere decir que la mayoría de las personas hoy día están en esa etapa de la esclavitud del pecado. Esto nos da 2 cosas. 1, debe darnos el temor del Señor, y 2, debe darnos una compasión para compartir a aquellos que han sido liberados del pecado, una compasión para compartir con esas personas. ¿Cierto o no? Etapa número 2, ¿cuál es? El Mar Rojo. El Mar Rojo, sabemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Después manda un señor, ¿cómo se llamó? Moisés. Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan hace unas semanas hablamos acerca de José? De las promesas de Dios, que él fue la promesa de Dios personificada en su generación. Él vio la promesa de Dios cumplir. Pero después, como vamos a ver más adelante el día de hoy, después se creció tanto la nación, en la población de los judíos, los israelitas, en el territorio de Egipto, que después tuvo miedo el faraón. Entonces empezaron a esclavizar a las personas y manda a Moisés para liberar el pueblo. Moisés es un Cristo, una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Él libera al pueblo físicamente. Pero dice la palabra de Dios que Jesús ha venido para liberar a nosotros espiritualmente. Continuamos en Romanos 6, versículos 22 a 23. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, teníais por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes tienen vida eterna? ¿Amén? ¿Están seguros? Amén. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús también nos dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los liberta, serán ¿qué? Verdaderamente libres.
Entonces, ¿por qué hay personas que ya son libres del pecado, pero viven como esclavos? Hace unos años Dios nos dio esa palabra, esa visión para esta casa, el reino de Dios y hijos de la casa. Porque aun cuando somos liberados del pecado, sigue la mentalidad del pecador a veces en nosotros. Por eso dice Pablo que tenemos que renovar ¿qué? Nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra misma de Dios lava a la novia, la purifica. Dice aquí que fuimos salvos y justificados ante Dios una y sola vez. ¿Cierto o no? Pero la santificación es una purificación continua. ¿Por qué? Porque hay cosas del viejo hombre, el hombre pecador del pasado que quiere regresar y tenemos que tomar control de nuestros pensamientos, pedir a Dios que nos ayude por medio del poder del Espíritu Santo y vamos caminando en ese proceso de la santificación. Pero la salvación o el Mar Rojo es el momento cuando el pueblo de Israel llega a un tope, al mar. ¿Recuerdan la historia? Si no, en Semana Santa la van a poner en la película para que lo recuerden. ¿Sí? Y Dios usó a Moisés y habla y abre el mar milagrosamente. Es un acto de salvación y ellos cruzan no en el lodo, sino en tierra seca. Y después usa el mar para destruir los enemigos del pueblo de Israel. Jesús hizo lo mismo, abrió el mar para nosotros, nuestro corazón, abrió los cielos y ahora está abierto los cielos, directo del cielo hacia nosotros por causa de Cristo Jesús. Y Él representa esa mar que abrió. Ahora la voluntad de Dios, los deseos de Dios están abiertos para cada uno que clame al nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos la salvación. Si usted no ha experimentado eso, en unos momentos van a tener oportunidad de aceptar a Jesús como su único Salvador. Después vemos la etapa número 3, el desierto. El desierto representa el proceso de la santificación o el proceso de purificación. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a enfocarnos hoy. El 4 etapa es la tierra prometida, las promesas de Dios cumplidas. Es lo que representa. Y vamos a ver eso próxima semana. ¿Están conmigo? Hoy, si están tomando notas, el tema se llama el propósito del desierto. El propósito del desierto. Como les dije, si usted se siente en la primera etapa de esclavitud, hay cosas la cual que estás batallando, necesitas alguien que te ayude. Gracias a Dios que estás aquí, gracias a Dios que estás escuchando, porque Jesús es el único camino. Y aquí hay muchas personas. Si usted está visitándonos o estás aquí viendo por la primera vez, conéctete con la iglesia. Aquí hay muchas personas que han sido liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Y Jesús está en sus vidas. Yo quiero decirles que hoy es el día de salvación y el milagro de salvación. Amén. Pero también hay personas que estamos aquí escuchando que tal vez sientes que estás en una etapa de tu vida que se siente como seco. Esa etapa seca de tu vida. Que estás como yo, tal vez estás como yo hace tiempo, que estás orando y sientes como que, pues, no contesta las oraciones. No tienes que levantar tu mano, pero yo casi estoy seguro que hay personas que están así hoy. Que Dios te ha dado una promesa. Y todas las cosas alrededor parece como que, pues, ¿cómo se va a cumplir eso? No hay ninguna manera en como yo puedo ver que se puede cumplir esas cosas en mi vida. ¿Cierto o no? No tienes que levantar tu mano, pero veo muchas caras que están diciendo como que bien. Entonces sí escuché a Dios y estoy tirando al blanco hoy, ¿cierto? El proceso del desierto. ¿Por qué existe el desierto? Justo después de recibir las palabras, Mateo 3:17, este es mi hijo con quien tengo complacencia. Tal vez hoy voy a contar una historia de Jesús, historia del pueblo de Israel. Voy a leer varios versículos y hasta el último lo van a dar. En la conclusión va a llegar ya entendí. Entonces, aguántame tantito, voy a explicar varias cosas. Vamos a ver varios versículos para que a la conclusión de ese tema
yo espero que brinda luz sobre el asunto. ¿Están conmigo? Entonces no me aparten, no se aburren, porque todo tiene un fin. ¿Están conmigo? Ok. Imagínense eso. Más años de lo que en México tiene como país. El pueblo de Israel está esperando por un Mesías. Está esperando un tiempo, ¿verdad? Y después manda un hombre que clama en el desierto, se llama Juan el Bautista, que prepara el camino para el Señor. Lo cual que dice que ninguno de nosotros, ni incluso yo, somos dignos de desatar sus sandalias. Lea Juan capítulo 1. ¿Sí? Y después se presenta ese hombre, Jesús de Nazaret, como Dios carne, Emmanuel, Dios con nosotros, como el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Y qué hace él? Primer paso de su ministerio a los 30 años de edad. ¿Quién conoce su Biblia? ¿Qué hace Jesús? Se bautiza. ¿Cómo? En agua, en el río Jordán. Y recibe el bautismo en agua, y mientras que está bajo del agua y está saliendo del agua, que representa nueva vida, un voz audible del cielo, y abre las nubes y el cielo, y se desciende una paloma sobre él, y viene el Espíritu Santo, y la voz de Dios dice: este es mi Hijo, con quien tengo complacencia. Y ahí, si fuera tú o yo pienso que van a tener pachanga después. ¿Cierto o no? Ya llegó el Mesías, ya muchas cosas están pasando. Ahora las cosas van a ser diferentes. Pero ¿qué pasa con Jesús? ¿Quién conoce su Biblia? Empieza un gran ministerio, empieza a hacer milagros, tiene una gran fiesta y se acerca a toda la gente y dice: felicidades, tú eres el escogido de Dios. ¿Qué pasa con él? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 4, versículo 1 dice: Jesús fue llevado por el Espíritu. Que no se equivoque aquí. Es muy interesante y muy necesario que tomen cuenta aquí. Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Cuál fue el propósito del desierto en la vida de Jesús? Para ser tentado por el diablo. Decimos: wow, gracias Dios. Entonces hay un principio muy grande que podemos ver aquí, y es un paralelo de lo que pasó al pueblo de Israel, y ahorita vamos a ir para allá. Que uno de los propósitos del desierto es para probar tu fe. Es para probar a ti mismo y a los que están a tu alrededor que tú eres quien dices quién eres. El pueblo de Israel necesita saber, y nosotros el día de hoy necesitamos saber que Jesús sí es quien dijo quién es. ¿Cierto o no? No solamente fue porque yo soy el Mesías, pues acéptame. Pues sí, yo confío en las palabras de Jesús, pero Dios, sabiendo cómo es el hombre, sabiendo que muchos tienen dudas y han esperado por muchos años, tiene que comprobar no solamente a Jesús mismo, porque él sabía quién era, ¿sí? Pero sino para nosotros, y el pueblo tiene que ver realmente quién es. Entonces Jesús fue tentado por el diablo. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. Ahí es algo interesante que vamos a ver más adelante. Una fe verdadera tiene que estar puesto a prueba. Tiene que estar probado. Como les dije, algo similar pasó con el pueblo de Israel. Y hoy y próxima semana vamos a enfocarnos en esta área de la historia. Justo después de ser liberados por Dios a través de Moisés, el pueblo es llevado ¿a dónde? Vamos a ver, Éxodo capítulo 1, versículos 8 a 9, después leemos versículo 11. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José. ¿Recuerda que hace unas semanas les hablé de José? Las promesas de Dios para José y su familia y la nación de Israel. Y le dijo a su pueblo, está hablando el nuevo faraón: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tal vez eran como los mexicanos, un chorro de hijos, ¿verdad? Estábamos casados creo que como 2 años,
cuando mi esposa me presentó, estábamos en Centro Max, les voy a contar una historia. Estábamos en Centro Max, como 2 años de casados más o menos. Ajá. Y llega un muchacho y la saluda y le saluda de beso en la mejilla y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No lo conocí, nunca la he visto en mi vida. Y me volteó a Laura y dice, a ver, dile quién soy. Y digo, a ver, ¿de quién eres tú? Es que es mi primo. Y yo, ¿cuántos primos tienes? Y un chorro fuera de la boda. Y 2 años de casados y pues hay un chorro. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 10 primos? Mira, ¿sabes cuántos primos tengo yo? 2. Sí, yo soy el mayor de 3. No, pues igual como los mexicanos están los israelitas, yo creo, muchísimos. ¿Sí? Y son bien numerosos y bien apasionados y ya van a tomar control. Por eso se asusta el faraón, ¿no? Versículo 11. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisionarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. O sea, en otras palabras, si está hablando en mexicano, puros guamazos. ¿Sí? Sobre ellos estaban bien duros con ellos como esclavos. Continuamos la historia. Éxodo capítulo 2, versículo 23 a 25. Después de mucho tiempo, ¿cuánto fue? No sabemos más o menos cuántos años, pero sabemos que fue generaciones. Mucho tiempo. En el Antiguo Testamento, cuando habla de mucho, quiere decir a lo mejor más de 50 años. Mucho tiempo, ¿sí? Toda una generación y más. Después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. A lo mejor los israelitas dicen, al fin ya vamos a descansar. No. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios. Por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Dios. Fíjese bien. Versículo 24. Y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Ve lo que está pasando aquí? La liberación viene a través de un gran clamor. Si usted se encuentra o regresa a veces al estado de esclavitud, sigues ahí porque no has clamado a Dios. Hay muchas veces que nosotros en el pecado o con tentación del pecado queremos arreglar los asuntos nosotros, ¿cierto o no? Si me porto bien, las cosas van a ser diferentes. Si nada más no lo hago, esta vez sí le voy a hablar a mi esposa bonito, lo cual que debes hacer, ¿sí? Pero si están tus fuerzas, ¿qué va a pasar? Vas a caer una y otra vez. Por eso ellos pasaban tanto tiempo bajo esclavitud. Yo no dice la palabra, pero yo tengo una creencia personal. Si ellos clamaron a Dios siglos o años antes, yo creo que Dios lo iba respondido antes. Y tal vez iba a acomodar las cosas, o Moisés va a nacer en otro tiempo o algo así. Dios va a hacer las cosas distintamente. Pero el pueblo de Dios aguantó. ¿Cuántas veces aguantas la maldad en tu vida? ¿No estás cansado no estás cansado de la esclavitud? Gracias por desconectarme. ¿No estás cansado del pecado en tu vida? Unos dicen, sí, man. Hasta que estás cansado del pecado y clamas a Dios, no hay redención. Fuimos redimidos en la cruz, sí. Pero hasta que tú personalmente, por eso yo digo a los jóvenes, solamente porque tu papá es cristiano no quiere decir que tú vas al cielo, hijo. Solamente porque tu mamá se porta bien no significa que tú vas al cielo, hija. Tú tienes que clamar a Dios por ti mismo, por tu propio corazón. Y cuando el pueblo clamó a Dios, ¿qué dice? Los reconoció. ¿Quieres que Dios te reconoce? Humíllate y clama a Él. Amén. Hay muchos que presentan su pecado como un logro en su vida, la cual que el pueblo de Dios debe aceptar. Mire que yo así, pues acéptame.
No, debe haber un momento en nuestras vidas que llegamos y decimos, qué asco me da esos actos. Porque, como el hijo pródigo decía, yo he pecado contra usted, pero no solamente contra usted, sino contra el cielo. Y el pueblo de Israel clamó a Dios por liberación. Interesantemente, no se recordó de ellos luego. ¿Quién se recordó primero? Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice que ellos con sus gemidos clamaron a Dios, y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Tú y yo no estamos aquí por nosotros. ¿Están de acuerdo? Jesús recordó de su pacto con Abraham primero, y por ese pacto, por esa promesa que Él dio hace años a nuestros antepasados, después Dios reconoció al pueblo de Israel. Si nosotros creemos, si somos tan egoístas creer que Dios va a hacer las cosas por nosotros, estamos equivocados. Dios va a salvarnos, sí, pero Dios va a hacer que se cumple su promesa en tu vida, no porque tú eres bonito, no porque tú lo has hecho bien, sino porque alguien en tu vida, alguien más compartió el evangelio contigo, o alguien fue llamado antes que tú, y por causa de esa promesa a esa persona, te toca a ti. ¿Están conmigo? Yo no estoy aquí porque Natán habla bien el español. Todos ustedes, y me dicen, gracias, y mi esposa, amén, ¿verdad? Bueno. No estamos aquí porque Natán sabe cómo dirigir y guiar una iglesia de manera, wow, genial. Los que me conocen saben que estamos caminando en eso y aprendiendo muchas cosas. Por eso, yo creo que Dios me ha dado 3 pastores para que me ayuden, porque yo necesito mucha ayuda. Amén. Pero ¿por qué estoy aquí yo? Porque Dios tiene una promesa para León, Guanajuato desde hace más de 39 años. Y Dios busca en cada generación a alguien que camina conforme a sus propósitos, a sus promesas. Entonces, cuando usted y yo empezamos a aprender y ver que no es por causa de nosotros, que es por causa de algo mucho mayor, Dios te va a bendecir y Dios va a escuchar de tu clamor. Y Dios va a contestar de ti. Pregúntate, ¿por qué estás aquí hoy? Tal vez fue tu abuelita, tu mamá. Como la historia de Miguel, años y años su mamá orando por él. Después llegó él y toda su familia. Tal vez tú eres una de esas personas, señora, abuelita, mamá, papá, que estás de rodillas clamando día y noche por tus hijos y no lo ves, pero por causa de tus oraciones, la promesa de Dios va a llegar a la siguiente generación. Y Dios va a recordar del pacto que hizo contigo, y por eso tú y tu casa serán salvos. Amén. Y por eso usted está aquí, porque alguien más tuvo que ver con ese asunto de tu salvación y las promesas de Dios en tu vida. Amén. Dios reconoció de ellos por causa de su pacto con sus antepasados. ¿Por qué estás aquí hoy usted? ¿Quién tuvo que ver? ¿Y por qué no empiezas a dar gracias a Dios por esas personas? Amén. La promesa que Dios te ha dado no es por causa tuya, sino por otros que han entregado sus vidas y pagaron el costo por esa promesa. Es un conjunto del pueblo y la iglesia de Dios. Después de que Dios cumplió con su promesa a Abraham, hijos como las estrellas, ¿ves que es lo que Dios hizo? ¿Cuántos eran de los israelitas en Egipto? Sin número, dice la palabra. ¿Sí? Unos teólogos dicen que fue más de 200,000 personas. O otros dicen que fue 2 millones o más personas. Fue muchas personas. Tal vez como las estrellas que no se pueden enumerar. Entonces Dios cumplió la promesa de Abraham. Y que fueron liberados, pero algo interesante pasó. Dios los llevó directamente al propósito de Él y la promesa. ¿Dónde los llevó? Al desierto. Hoy estamos hablando del propósito del desierto. El pueblo que Dios entregó a Abraham, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llama? Canaán, ¿no? Que hoy día es literalmente Israel y unos territorios alrededor. Pero en ese entonces se llama Canaán. Y de Egipto, donde está el pueblo de Israel, Dios los libera y van con Moisés
y van caminando a Canaán, la tierra prometida. La tierra que Dios dio a Abraham, y es una distancia aproximadamente 482 kilómetros. 300 millas, más o menos. Yo checando el Google, checando las mapas y mapas antiguos y cosas así, y hay unos montes y los territorios hace años que ahora ya está plano, pero antes era como territorio con más piedras y cosas así. Aproximadamente va a tomar 11 días de caminar de Egipto a Canaán, más o menos. 11 días. ¿Sí? Y hay gente de nuestro pueblo que va caminando, a quién sabe dónde, ¿no? Los sanjuaneros y esa gente va caminando mostrando que su Dios falso está muerto, ¿no? Y toman de aquí a allá, dicen unos, como una semana, 2 semanas, yo he escuchado a gente, 14 días para llegar de aquí a allá. Pues más o menos, yo le doy referencia a eso para que entendamos más o menos la distancia. ¿Están conmigo? Entonces más o menos de aquí hasta allá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tomaron 40 años para llegar allá? La verdad es que no tomaron 40 años. Hay una enseñanza que yo he escuchado por muchos años. Yo estudiando esta semana me prendió el foco de algunas cosas. Tuve que hablar con mi pastor Esteban. Mira, yo aprendí eso hasta en el Instituto Bíblico. Tenemos serie de clases que se trata de esto y cosas así. Pero la Biblia dice eso. Nunca me dio cuenta en ese punto. Y Esteban me dice, vas bien, síguele así. Ok, entonces le voy a enseñar lo que yo aprendí esta semana. Interesantemente, ¿no? La verdad es que no tomó 40 años en el principio para llegar a la tierra prometida. Dios les dio un camino que rodeó los filisteos para no asustarlos con guerra. Los llevó después de rodear por los filisteos, llegó directo a la tierra prometida. Éxodo 13, 17 a 18. Dice, cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, de donde viene Goliat, ¿sí? Que estaba cerca, era más cerca pasar por esa tierra. Pero ¿qué dice? Porque Dios pensó, no vaya a hacer que haya guerra y el pueblo se arrepiente de haber salido y regresa a Egipto. Qué bonito es nuestro Dios, lo protege a sus hijos. No quiero que se asusten, porque hay gigantes ahí. Y ahí está la descendencia después, y vemos que ahí, desde ahí viene Goliat. Entonces Dios no quiere que se asusten, entonces les da por un camino un poquito más largo, que se rodea a la tierra de los filisteos. Pero dice el versículo 18, más bien Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. De Egipto los hijos de Israel salieron armados. Anota eso. ¿Cómo salieron? Llegaron después a la tierra de Canaán, la tierra prometida, relativamente rápido, y el Señor mandó a Moisés enviar espías para ver la promesa y traer noticias de ella. Números 13, 1 a 2. El Señor habló con Moisés y le dijo, envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán uno de sus hombres más importantes. Entonces, ¿cuántas tribus eran? 12. ¿Cuántos espías son? 12. ¿Y por cuánto tiempo fueron? 40 días. Tomen cuenta de eso. ¿Cuánto tiempo estaban los espías en el terreno? 40 días, espiando, buscando si la promesa de Dios realmente es real. Dios también, ¿qué aprendemos ahí? Varias cosas y ahorita vamos para allá, pero algo que aprendemos ahí primero es Dios nos permite averiguar o poner a prueba la promesa. Chécalo. Él es tan seguro de lo que Él es y quién es Él y lo que ha hecho Él, dice, pues compruébelo. Chécalo. Para que veas que es algo bueno. Para que veas que la promesa son buenos mis planes para ti. Pero no sé, bueno, voy a ir a esta iglesia a ver qué onda. ¿No? Dios está llamándote a hacer un cambio en tu vida. Pues me voy a acercar y ver cómo es eso. Mira. Ahí está el discipulado. Está un área para servir. Pues yo voy, chéquenlo.
Tenemos la certeza que el discipulado va a cambiar tu vida para siempre. Fue un gran momento que más los hijos pueden decir algo al respecto en lugar de 4 personas. ¿Sí o no? Encontrando la roca, que tu vida está en la roca. Chécalo. ¿Cómo es servir en este ministerio? ¿Cómo es apoyar? ¿Cómo es ser parte de una familia? Chécalo, véalo. Por eso no estamos aquí de, mira, tienes que firmar, ser miembro, hacer, así, así. No, porque nosotros estamos seguros de lo que Dios nos ha llamado a hacer y lo presentamos a ustedes. Por tu beneficio, pues chécalo. Si quieres, vamos. Si no, pues tú pierdes. Lo digo con una sonrisa. Te quiero. ¿Sí? Dios está seguro y dice, chécalo, envíe los espías para que regresen con un reporte para decirte cómo es mi promesa a mi hijo Abraham. Y vas a ver que te vas a asombrar. Chécalo, véalo. Y después continuamos leyendo. Estudia Números capítulo 13, 18 a 20. Estúdielo, véalo. Pero después vemos que regresan con noticias. Esos 12 espías. Números 13, versículo 27. Nosotros llegamos a la tierra la cual que nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel. Y aquí tiene sus frutos. O sea, los presentan a Moisés y los otros líderes, la otra gente dice, aquí está, pruébalo, mira, qué hermoso es ese lugar. La promesa de Dios está a la mano. Ahí. Como dice el salmista, ¿no? Comprueba y ver que Dios es bueno. Y algo pasa que a mí hasta la fecha que me asombra. Es algo que yo necesito preguntar a Dios, porque sigue pasando hoy día en la iglesia cristiana. Que personas pueden probar y ver que Dios es bueno. Lo han comprobado. Dios hace un milagro. Dios cambia su vida. Dios los saca de la esclavitud, de la tentación, del pecado. Renueva su matrimonio. Salva a sus hijos. Le quita cáncer. Los sana de toda enfermedad. Y luego, ¿qué hace la gente? Regresan y dudan y dicen, no, pues se cabe. Lo mismo tristemente pasa con el pueblo de Israel. Recuerden, yo les dije que fueron más o menos directo a la promesa. Ya tienen los frutos del territorio, la promesa en sus manos. Pero ¿cómo respondió el pueblo? Números 13, 31 a 33. Pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra y que habían explorado. Y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla, se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. 33. Ahí vimos también gigantes. Son los hijos de Anak. Anote eso para la próxima semana. Esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas, como saltamontes. Y a ellos también así les parecíamos. O sea, ¿qué está diciendo? Que a lo mejor les dijeron, mire estos chiquitines que vienen. Los hijos gigantes de Anak. Ellos reclamaron y dicen, sí está la promesa, sí está a la mano, pero hay mucha gente ahí y son más grandes que nosotros y a lo mejor no podemos. Entonces, ¿cómo se llama eso? Incredulidad, poca fe. Números 14, 1 a 2. Y ahí es donde viene la enseñanza. ¿Por qué? Y les dije, ¿por qué 40 años? Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Y toda la multitud les dijo, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en el desierto? La promesa está a la mano. Aquí estamos. Ahí estamos nosotros como iglesia. La promesa de Dios está a la mano. Tienen una decisión hoy, en las siguientes semanas, de decidir qué vas a hacer con ella. Dos opciones. Caminar por fe y tomarlo, o caminar por incredulidad y dudar. Yo, como les dije,
Yo siempre he escuchado, predicado ese mensaje de por qué duraron 40 años en el desierto. Porque dudaron, porque estaban murmurando, estaban quejándose, y por eso Dios tuvo que limpiar toda una generación de sus murmuraciones para que el corazón limpio y ellos puedan apreciar la promesa de Dios y entrar a la tierra prometida. Es cierto, sí y no. Encontré algo muy interesante. Es un solo versículo y vi algo que a lo mejor lo ha leído, pero no lo vi de esta forma. ¿Por qué fue 40 años en el desierto? Números 14, 26 a 35, pero leemos versículo 34. 40 años llevarán a cuesta sus iniquidades, 1 año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. ¿Por qué fue 40 años en el desierto? Porque los espías estaban espiando por 40 días en la tierra prometida. Y por cada día de ellos en la tierra prometida, experimentando la promesa de Dios, y traen noticias al pueblo. Después el pueblo se quejaron, y por crédito a ellos, Josué y Caleb fueron los únicos dos que dijeron, no, sí se puede. Y tanto coraje, lo vamos a ver la próxima semana, y tanto coraje que se rompen las vestiduras de su ropa y, pues. Y ellos dos que tuvieron la fe, tuvieron que pasar 40 años igual en esclavitud con los demás. En el desierto, con los demás. 40 años bajo un castigo por un momento de incredulidad. Deja que lo piense en eso. Tal vez usted se siente como un momento seco de tu vida. Tal vez usted está en un momento cuando dices, pero Dios no me escucha, Dios no está conmigo, ¿por qué estoy en eso? Si se siente como un desierto, lo someto a su consideración. Tal vez porque no has tomado tu promesa. Tal vez es porque por un momento de incredulidad ahora estás pasando tiempo en un desierto. En un solo momento, una sola queja por negar la promesa de Dios, y después dice que encendió su ira, la ira de Dios contra su pueblo. ¿Por qué? ¿Porque los odia? ¿Porque no los ama? No, porque es como un papá dice, mire hijo, un nuevo bici. El niño dice, no quiero subir, ¿qué tal que me lastimo? Pues ¿qué hace el papá? Mire hijo. Y después de 5 años o después de un tiempo que el niño no quiere, pues ya la presta fácil, ya se acabó. ¿No? ¿Por qué invierto en eso si no lo vas a ocupar, si no lo vas a aprender, si no vas a confiar que yo te voy a guiar, hijo, te voy a enseñar? No, es que hay muchos gigantes ahí. Toma cuenta. Tomaron cuenta antes cómo salieron los israelitas de Egipto, armados. Entonces, ¿qué significa? Y también si estudias, déjame decirte los versículos, si estudias Éxodo 12, 33 a 36, si estudias vas a ver que estaban bien ricos, o sea, con mucha plata y mucho oro y con ropa fina. Ellos estaban cargados de oro, cargados de plata y armados. ¿Por qué? Como decía mi esposita la semana pasada, porque la provisión viene antes de la promesa. Dios dio a ellos todo lo que necesitaban para conquistar y para caminar y establecer una nueva vida en y con la promesa, en la promesa de Dios. Oro, plata, ropa fino, así lino y púrpura, dice la palabra. Con armadura, armas, espadas, todo lo que necesitaban. ¿No crees que solamente entrando ahí, que los gigantes se van a entregar los territorios a ellos? ¿No lo crees? Yo creo que sí. Porque pasó historia a través de historia. ¿Qué pasó con Gedeón años después? Nada más con una trompeta se mataron entre sí. ¿Sí o no? Lo mismo no pudiera pasar en ese momento cuando van entrando y por fe. ¿Sabes qué? Dios nos dio ese territorio. Hay gigantes, pero ni modo. Vámonos. Tenemos armas, tenemos todo lo que necesitamos. Dios nuestro nos llamó aquí. Amén. Pero por un momento de incredulidad, de no creer. Eso fue uno de los pecados mayores y más grandes del pueblo de Israel, la incredulidad. Y es un espíritu
que está atacando la iglesia cristiana hoy día. Mire, ya permitieron que el aborto hasta el día del nacimiento. Mira, ahora ya tiene vigencia las licencias de matrimonio. ¿Saben eso? Que hay unos estados que están pasando esa ley. Que la licencia de matrimonio puede tener vigencia nada más 5 años y luego lo renovamos como la licencia de manejo. O 10 o etcétera. Está pasando todas esas maldades y todas esas cosas y son gigantes en tu territorio. Pero por causa de la incredulidad sigues en el desierto. Dios está hablando a una generación, nuestra generación. Es tiempo de tomarnos nuestro territorio. Nos levantamos con el poder de Dios, caminar por fe y tomar lo que es nuestro. Amén. En tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Si Dios te ha dado un pacto, una promesa, aférrate a ello, guárdalo, tómalo, créelo y camina en fe con ello. Amén. ¿Están conmigo? Amén. No seas como el pueblo de Israel, con un momento de incredulidad, tiene que pasar esos años rodeándose en el desierto. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuántos cristianos viven hoy día pensando que están agradando a Dios y no caminan por fe? Es imposible. La palabra imposible quiere decir imposible. O sea, quiere decir no es posible. ¿Están conmigo? Es algo tan sencillo, pero tal vez no lo entendemos porque no lo vivimos, porque seguimos caminando en tierras secas cuando Dios tiene todo listo, preparado para usted, su familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad. Un llamado distinto que viene por medio de Dios. Pero hay que creer. Hay que creer. Ellos tenían todo lo que necesitaban para empezar una nueva vida como personas libres con su Dios. Pero por no creer, por temer a los gigantes y las circunstancias de la vida, más que a Dios, por caminar por lo natural y no por lo sobrenatural, no pudieron tomar su promesa. Les dije que voy a contar toda una historia para llegar a una conclusión. En conclusión, aquí está el punto de este mensaje. ¿Cuál es el propósito del desierto? El propósito del desierto es lo siguiente: darnos la oportunidad de reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y regresar a nuestro camino por fe. Por eso existe el desierto. Si usted está pasando por un momento seco en tu vida, Dios está dándote la oportunidad hoy de regresar al camino de fe. ¿Cómo? Arrepiéntete. Pide perdón por la incredulidad. Pero ¿qué tal si esa gente me va a lastimar igual como los demás? Incredulidad, es un gigante. Pero ¿qué tal que no va a funcionar? ¿Qué tal que no voy a tener dinero? ¿Qué tal que y eso? Y luego dudas, incredulidad. Por eso sigues caminando en el desierto, hermano, porque no crees la promesa que Dios puso en tu corazón. Si Dios te ha llamado a formar parte de algo más que usted mismo, que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, y específicamente es formar parte y ser parte de gente en la roca, camina por fe, hermanos. No, pero me quieren mandar allá, me quieren hacer así, me quieren hacer así. ¿Sí o no, Edgar? Edgar, hijo de la casa, él y su familia por muchos años. Y su trabajo le quiere mandar lejos y tal vez tiene que cambiar de ciudad. Y empezamos a orar. Miguel y yo y el equipo nos dice Edgar, mira, ora por mí porque me quieren mandar allá. Y yo sé que mi corazón está aquí, pastor. ¿Y qué pasó, Edgar, hace unos 15 días? Trae noticias que van a abrir. Qué coincidencia, un nuevo una plaza en su trabajo aquí en León. Y están pidiendo a él que sea el primero que lo pueda abrir ese nuevo plazo. Aún no está conformado, pero estamos creyendo junto con ellos que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llamado a formar parte de esta casa. Entonces, si tú ves que hay algo en tu vida y tú sabes que Dios te lo ha llamado, te ha dicho,
de muchas formas. Por medio de la palabra, por medio del liderazgo, por medio del Espíritu Santo. Y está ahí, esa carga. Si lo sientes ahorita mismo, ¿no? Está quemando tu corazón. El Espíritu Santo lo trae a tu mente, a tu corazón. Confía, créelo, camina por fe. No permites. Mira, la leche y miel estaba en sus manos. No, pero a lo mejor no. Pum. Y tuve que dar 40 años. Jesús, lo que Jesús hizo en el desierto por 40 días fue tentado, fue para mostrarnos que sí es posible caminar por fe y caminar por medio de la palabra y hacer las cosas bien. Entonces, si Jesús ahora vive en usted, ¿qué puedes hacer usted? Puedes hacer lo mismo que Él. Puedes superar, puedes conquistar tu territorio, puedes tomar la promesa, porque ahora Jesús vive en ti. Y Él lo hizo para mostrarnos que sí es posible. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Mientras que viene el equipo de oración, pregúntate lo siguiente. Si te encuentras en un tiempo seco, parece que Dios no te escucha o no te contesta, pregúntate, ¿qué es lo que Dios me dijo? ¿Qué es lo que Dios me pidió hacer por fe y no lo hice? Una reflexión. No hay condenación. Los digo en amor para que puedan. Yo quiero que tomen su promesa. Es mi anhelo. Por esa razón estamos hablando de eso. No es por vergüenza. Es que tú no lo tomaste. No, pues para afuera. No. Es porque yo quiero que lo renuevas y reconoces hoy mismo cuál fue tu promesa. Y si no lo ves aún, ¿qué hay ahí? Tenemos un equipo que queremos orar junto contigo. Y número 2, es el primer paso. Número 2, no permites que el desierto, la incredulidad, te prohíbe entrar a tu promesa. No respondes como los demás. Camina por fe. Cree en Dios. Por eso Jesús fue llevado al desierto, para mostrarnos que sí se puede, sí es posible. Si estás aquí por la primera vez o si estás tomando esa decisión, te encuentres en una de esas etapas de la vida espiritual. Tal vez estás como esclavo, un esclavo de pecado, y dices, yo clamo a Dios, necesito que alguien me ayude, yo clamo a Él para que pueda ser libre. Aquí hay personas que queremos orar junto contigo ahora mismo. Tal vez te encuentras en ese momento de tomar pasos para la salvación y Dios va a abrir el mar rojo y vas a pasar y ser salvo. Ahorita mismo el Señor está llamándote. Acepta a Jesús como tu salida de esa esclavitud. Él es el único camino. Tal vez usted está aquí hoy y te encuentras en ese momento seco en el desierto. Aquí hay personas, un equipo, una familia. Queremos caminar contigo. Te damos gracias, Señor. Mientras que el altar está abierto, se pueden acercar, podemos orar y decimos gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú has dado conocimiento, sabiduría a nosotros esta mañana. Guíenos, Señor. Libérenos nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Yo pido a cada uno que tiene una promesa que aún no lo has visto, empieza a confesarlo. Señor, perdóname por mi incredulidad. Perdóname, Señor, por no confiar en la promesa que tú me entregaste. Aquí está, la leche y miel está a la mano. Aquí está. Dice Dios hoy, solo tómalo. Tómalo y camina por fe. Tómalo y declara la promesa que yo te he dado, hijo, hija. Crea y camina por fe. Esta mañana, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, toda autoridad en el cielo, en la tierra y por bajo de la tierra, dice Jesús, que yo lo tengo y lo entrego a ustedes. Y ahora Cristo vive en ti. Si lo crees, dilo, Cristo vive en mí. A veces necesitamos decirlo y recordarnos a nosotros mismos, Cristo vive en mí, mayor que Él está en mí, que Él está en el mundo. Y tú me has llamado a conquistar, a caminar y reinar contigo, Señor, sentado en lugares celestiales. Perdónanos por no creer. Perdónanos, Señor. Levanta tu pueblo,
una vez más. Guíenos, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Decimos amén. Amén.